Las segundas oportunidades en las relaciones son un tema complicado. Si algo no funciona la primera vez, ¿puede funcionar la segunda vez? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Marifer y el día de hoy hablaremos de una serie japonesa que intentará responder a dicha pregunta. Hoy hablaremos de Love is Better the Second Time Around. Cuenta la historia de Miyata, el editor de una revista que debe hacer una serie de entrevistas para su trabajo, sin saber que el entrevistado es Takashi, un senpai de la preparatoria con quien comparte un pasado no muy agradable. Primero que nada, esta serie tiene un tropo de segundas oportunidades, uno que en lo personal a mí me encanta, así que esta serie estaba obligada entre mis pendientes por ver. La serie tiene un buen ambiente, a menudo decimos que las series japonesas se sienten de manera diferente y esta no es la excepción. La serie tiene un tono agradable y calmado de principio a fin, haciendo que sientas que estás viendo algo muy simple mientras intenta decirte algo más profundo entre líneas. En este caso, el mensaje que la serie nos intenta transmitir es el de la importancia de la confianza en las relaciones. Fue la falta de confianza el uno en el otro lo que los separó la primera vez. Comenzamos con la introducción. Tenemos a los protagonistas que se reencuentran después de mucho tiempo. Ellos tuvieron una relación cuando estaban en la preparatoria, pero terminó de mala manera y se vuelven a encontrar ahora, a inicios de sus 30s. La introducción es lenta y a la vez vaga. Vemos claramente que la situación entre ambos es tensa, pero no sabemos los detalles del porqué. Sin embargo, la tensión que se crea entre los protagonistas es suficiente para que quieras saberlo, saber qué pasó entre ellos y si es posible que puedan darse una segunda oportunidad. Después de eso, se nos pone enfrente los pequeños conflictos que harán que avancemos en la historia y conozcamos a los personajes, como es el trabajo de Miyata, así como la relación con su novia. Aunque debo decir que mi subtrama favorita es la de Shiraishi, el asistente de Takashi y con quien compartió una relación sin compromisos. Era la parte dramática de la historia que le daba cierto encanto a la trama, ya que al ser tan pasivo-agresivo hacia Miyata, siempre resulta intrigante saber qué es lo que hará después. En cuanto a los personajes, es una historia corta, así que se queda en lo simple, no profundiza mucho, pero obtenemos lo suficiente. Miyata es una persona enérgica y dedicada. A pesar del pasado que ambos comparten, está decidido a hacer su trabajo y separar lo laboral de lo profesional. En sus momentos en solitario, pero sobre todo en su trabajo, vemos sus lados positivos, pero a través de sus encuentros con Takashi se nos deja ver sus lados más imperfectos, la parte que duda de sus sentimientos, la parte impulsiva que lo hace tomar decisiones precipitadas y sobre todo la parte que no está segura de si es buena idea el volver a confiar en Takashi. Por el lado de Takashi, a él no lo vemos tanto en pantalla como a Miyata, pero lo único que nos interesa saber es su misión, la cual es reconquistar a Miyata. A raíz de esto es que vemos las partes más entretenidas de la serie, pasando desde la incomodidad, el rechazo, la familiaridad y finalmente el renacer de su relación. Por el lado del desarrollo de la historia, creo que pudo ser mejor, sobre todo en lo que respecta a la relación anterior. Primero que nada, entiendo que no tengan la intención de desarrollarla mucho, después de toda la parte que nos debe importar es la parte de su reencuentro en la adultez, pero parecía una parte importante de la historia y al no contar mucho sobre ella te deja la sensación de que te estás perdiendo algo. Más que nada, siento que nos perdimos una parte importante en la historia, que es la razón por la cual se separaron la primera vez. Si bien este es un detalle que se retoma cerca del final de la serie, nunca se desarrolla apropiadamente. Dentro del desarrollo de su relación en su segundo encuentro, de nuevo, a veces se siente como si te estuvieses perdiendo algo. En esta parte, repercute un poco el no tener claridad sobre su relación pasada. Si no sabes cuál es el problema, difícilmente puedes encontrar la solución. Y como espectador, esto funciona como un arma de doble filo. Por un lado, es lo que te mantiene enganchado de la serie esperando descubrir qué fue aquello que los separó y finalmente, la manera en que lo resolverán para poder estar juntos. Por otro lado, cuando llegamos a esa conclusión, la falta de información hace que se sienta vacío, como si hubiesen faltado cosas por contar. Aún así, la química de los actores es muy buena y en los primeros capítulos la serie es muy entretenida. Sin embargo, creo que flaquea en la última parte con la introducción del personaje de Kyosuke. El personaje de Kyosuke es el dueño de una bodega de vinos y viejo amigo de Takashi. La parte que nos importa, él es la tercera persona involucrada en la ruptura de los protagonistas. Primero les adelanto, no es un triángulo amoroso. A partir de la aparición de este personaje, cualquiera esperaría que se aclarara el malentendido de los protagonistas, tanto para ellos como para el espectador. Sin embargo, la serie se convierte en un drama familiar muy extraño que tiene partes que hasta ahora no me quedan claras. En esta parte, varios elementos ya están servidos para la resolución, como la adopción de Takashi o que hizo cambiar de opinión a Miyata. Sin embargo, es aquí donde la duración de la serie le juega en contra, ya que al haber demasiados conflictos por resolver en solo 2 episodios, el final se siente apresurado y con algunos cabos sueltos. Entonces, creo que en lo que la serie se pierde es en la distribución del tiempo. Creo que arreglando eso, esto pudo haber tenido una gran resolución.
Y eso es todo por el video de hoy, pero ustedes díganme, ¿ya vieron Love is Better the Second Time Around? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pueden decírmelo en los comentarios. En conclusión, la serie es buena, si les sobran unas 3 horas de su vida les recomiendo verla. Sin embargo, creo que pudo ser mejor, la historia era interesante, los personajes intrigantes, sobre todo Shiraishi, que si bien es la parte que más sobra de la historia, también es la subtrama más interesante de todas y sigo sin entender cómo es eso posible. Además, el tropo de segundas oportunidades da para mucho en cuanto a evolución de personajes, pero no siento que los personajes en esta serie hayan evolucionado mucho. Es más, el conflicto del pasado era la falta de comunicación, algo que no se arregló en el presente, pero vemos un cambio de actitudes, siendo que ahora se muestran más valientes a enfrentar el mundo en lo que respecta a su relación. Repito, todo el drama familiar no está muy bien fundamentado, pero este elemento de la historia me gustó bastante. Al final, esta serie queda de ver en cuanto a historia, pero compensa en cuanto a entretenimiento. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos el próximo viernes. Bye bye. Y la otra semana hablamos de BL Mix Up porque tengo mucho que decir. Vamos a hablar de los Artigo. Bye.